vamos a hablar el día de hoy acerca de un síndrome que es de lo más común, es de lo más frecuente, es de los síndromes que más le van a usted a solicitar una consulta, que le van a significar un reto porque tiene que hacer una serie de estudios para determinar cuál es la posible causa. Y estamos hablando específicamente del síndrome febril. Como tal, el síndrome febril va a tener una serie de características que nos van a permitir que nosotros tengamos que utilizar toda la clínica, o sea, nuestros conocimientos en clínica, y que estos van a veces a sufrir algunas, digamos, dificultades para poder llegar al diagnóstico. ¿A qué nos referimos? El síndrome febril como tal, vamos a ver su definición, pero hoy por hoy es aquella temperatura que está por arriba de la que consideramos normal por alguna causa. Sea que vamos a ver ahorita los mecanismos que la producen, sea porque exista un problema central, un problema periférico, un problema ambiental, etcétera. Pero fundamentalmente sabemos que nuestro cuerpo debe tener un sistema de termostato o termorregulador, que es el que nos va a permitir que mantengamos una temperatura acorde con el medio ambiente y con nuestro propio cuerpo. Así las cosas, entonces, una temperatura normal se considera de 36, 36,5, máximo 37. Porque después vamos a ponerle otra connotación cuando ya está en 37,5, 38 y demás, que ya entonces va a entrar en otra clasificación. En los próximos minutos vamos a ver cómo existen también otros términos que se denominan hiperpirexia, o también llamamos fiebre, o más mejor dicho, golpe de calor, no fiebre, golpe de calor. Y vamos a encontrar en otros momentos a personas que tengan alguna condición de incremento de la temperatura corporal de una manera en la cual nosotros no podemos explicar cuál sea posiblemente la causa. Y así entonces vamos a ver que de acuerdo con estas clasificaciones existen diferentes factores que nos van a obligar a estudiar al paciente, de los cuales vamos a ver que su fisiopatología en algunos de ellos está muy bien tipificada, por lo cual les invito a que revisen un algoritmo que existe y está tanto en internet como en algunos textos. Es un algoritmo relacionado con mecanismos de los pirógenos endógenos y exógenos. Es necesario que en los próximos minutos vayamos siguiendo la clase adecuadamente porque vamos a ir haciendo algunas preguntas al respecto y espero que me las respondan, por favor. De tal manera que le vamos a dar la oportunidad ahorita a su compañera para que ella inicie el tema y conforme avance vamos a ir preguntando. Adelante, doctora. Ok, bueno, primero, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del síndrome febril, que como ya lo mencionó el profe, pues, el doctor, perdón, va a tener gran importancia clínica, ya que pues muchos de nuestros pacientes van a presentar esto por diferentes enfermedades, ya sean infecciosas, que son por las cuales más pues acuden al consultorio, enfermedad de alguna operación, complicaciones, etcétera. Bueno, vamos a dar inicio. No cambie la pantalla, ¿verdad? No. A ver, permítanme. Ya. Bueno, los principales puntos vamos a ver la anatomía del centro regulador de la temperatura, su fisiología de la regulación, la fisiopatología, definición, los tipos de fiebre que existen, las manifestaciones clínicas, la hipertermia, el golpe de calor, que son dos contextos muy diferentes a la fiebre, las curvas térmicas que van a ser de importancia clínica, los estudios de diagnóstico que también nos van a ayudar a, pues, a tipificar o confirmar que sí existe una fiebre, pero pues cuál es su agente etiológico en este caso. Y pues la bibliografía. Bueno, primero vamos a empezar por un poco de anatomía.
Como sabemos, el hipotálamo pues va a formar parte del diencéfalo, que se extiende desde la región del quiasma óptico hacia el borde caudal en los cuerpos mamilares. Inferiormente, pues vamos a encontrar al tálamo y forma parte inferior de las paredes desde el tercer ventrículo. Anteriormente, pues vamos a encontrar al área preóptica e inferior al tegmento del mesencéfalo y lateral a la cápsula interna. Este va a ser un órgano del control de la hemostasia corporal a través del sistema neuroendocrino y también es importante en el comportamiento emocional. Como ya lo habíamos visto en nuestras materias básicas, pero cabe recalcar que a veces se nos olvida, entonces es muy importante saber en dónde se encuentra para irnos pues acercando a esto. Va a estar formado por células nerviosas pequeñas que se van a distribuir en grupos y van a formar núcleos. Y tomaremos los principales para fines del tema. En este caso, pues vamos a tomar el núcleo hipotalámico posterior y el núcleo hipotalámico lateral. Aquí está el núcleo hipotalámico posterior, que estos dos van a tener relevancia para la termorregulación, tanto de frío como calor. Y bueno, aquí les hice un pequeño esquema en el cual explico cómo es que la regulación de la temperatura pues va a suceder y tenemos que entender que va a ser un proceso natural del cuerpo y que consiste en la activación de mecanismos centrales y periféricos para mantener la homeostasis corporal y sus funciones vitales. Recordemos que van a existir termorreceptores de la piel, en este caso de Ruffini para el calor y Krauss del frío. Estos van a enviar información a los núcleos hipotalámicos posterior y lateral, los cuales van a integrar, son el integrador de la termorregulación en el área preóptica del hipotálamo. Estos posteriormente van a enviar señales a la vía espinotalámica cortical hacia el asta dorsal del tálamo y van a llegar a la corteza somatosensorial primaria, que esto va a hacer que nosotros podamos ser conscientes de la temperatura del cuerpo, o más bien el cuerpo sea consciente que la temperatura del cuerpo es fría o caliente. Vamos a contar en esta división con dos reflejos, que es el reflejo o autonómico o la conducta. El reflejo autonómico pues va a estar activado por el sistema nervioso autónomo y va a presentar respuestas termorreguladoras ante los cambios de la temperatura. Tenemos que tener en cuenta que este sistema va a estar por una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. En el caso de una termorregulación del frío, vamos a tener que va a estar presente la termogénesis en tejido adiposo pardo por escalofrío en el músculo esquelético y va a haber una mayor producción de dióxido de carbono. Y en la regulación térmica del calor, pues va a existir una vasodilatación, una sudoración y una taquicardia. Y en la conducta, pues nosotros vamos a tener conciencia cuando se pierde el confort térmico. Es decir, vamos a tener una participación activa del paciente o más bien la persona va a estar consciente de que va a cambiar su temperatura y va a usar estímulos para evitar la activación. Un ejemplo es, para no perder la temperatura yo, que ya siento frío, me voy a poner un suéter. O estoy sintiendo mucho calor y me voy a quitar el suéter. Eso es a lo que se refiere que se tiene conciencia cuando se pierde el confort térmico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Nadie? No, Ivana, gracias. ¿No? Okay. No, gracias. Bueno, aquí les puse un pequeño esquema que ilustra cómo es que se va a regular pues toda la temperatura o qué elementos participan en ella. Como se puede ver, pues vamos a tener pues la temperatura la temperatura de la piel, la cual va a darle señal a los termorreceptores de la piel y estos van a viajar al hipotálamo y a la corteza cerebral. Cuando se habla de una respuesta voluntaria, va a llegar a la corteza cerebral. Esta respuesta va a ser voluntaria y va a hacer la activación de las motoneuronas alfa y gamma desde el asta anterior, que estas van a producir pues una contracción muscular para generar calor, en el caso de que se perdiera. O por la otra parte, el hipotálamo pues va directamente a la musculatura esquelética.
sin hacer relevo. Otra forma en la que se puede regular es la temperatura hipotalámica por medio de los nervios simpáticos. En este caso, las glándulas sudoríparas van a presentar transpiración por las glándulas écrinas y apócrinas para regular la temperatura. Otra en la que lo podemos encontrar es en la musculatura esquelética y en los vasos sanguíneos, que aquí va a existir una constricción por el sistema adrenérgico, una vasodilatación por el sistema colinérgico y una mediación de la óxido nítrico sintasa, que tenemos que tener en cuenta que el óxido nítrico va a ser un potente vasodilatador. Y pues está acompañado de histamina y las prostaglandinas, que también van a formar parte pues de este proceso. Por otra parte, vamos a tener a la glándula suprarrenal, que también juega un papel muy importante, que hay que acordarnos que la adrenalina pues va a aumentar la actividad metabólica, y asimismo también el hipotálamo está conectado con otras estructuras del cuerpo. Una de las más importantes pues es la glándula tiroides, la cual va a producir T3 y T4, y pues hay que recordar que estas también participan en el aumento de la actividad metabólica, en el aumento de la temperatura. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que van a existir estos tipos de presentación del aumento de la temperatura. Vamos a tener fiebre, febrícula, hipertermia, hiperpirexia y golpe de calor. Todos estos se van a agrupar de forma muy diferente. Entonces es muy importante que pongamos atención para que por medio de estos datos podamos identificar si va a ser fiebre o nuestro paciente puede sufrir una hipertermia. Bueno, primero vamos a definir qué es la fiebre. Aquí encontré dos definiciones, una en el PORT y otra en la guía de práctica clínica. La primera está en el PORT y dice que va a ser el término fiebre se va a definir como una respuesta inespecífica mediada por pirógenos endógenos que van a ser liberados de las células del hospedero, es decir, del paciente que presenta esto, en respuesta a trastornos infecciosos o de otros tipos. En esta van a participar citocinas que van a hacer la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos. Por otra parte, la fiebre se define como una temperatura rectal por arriba de los 38 centígrados, una temperatura axilar por arriba de los 37.5 o una temperatura timpánica de 38.2 centígrados. Se considera fiebre a la elevación de la temperatura por arriba de la variación diaria normal, en la cual pues, se va a modificar de acuerdo a la edad. Es decir, nosotros no vamos a tener la misma temperatura que un bebé, un adolescente o un adulto mayor. Aquí hay algo importante que deben de tomar en consideración. En el momento actual, ustedes se han dado cuenta que desde hace ya varios meses, derivado de la pandemia que se está viviendo en el mundo, se idearon ya desde hace mucho tiempo una serie de equipos para detección de la temperatura, de tal manera que los más comunes que ustedes ven en los centros comerciales y en cualquier otro lugar en el cual una persona llega a tratar algún asunto o de compras o lo que quieras, y te toman la temperatura con esos equipos que aparentemente son láser, ¿verdad? Bueno, y te da la casualidad que como se le ocurre, a uno te lo toma en la muñeca, el otro te lo toma en la frente, el otro te lo toma aquí a la altura del oído, en la zona temporal. Es decir, existen ya zonas específicas para tomar la temperatura y que la más fidedigna sería tomarla a nivel timpánico y el esofágico. Y entonces, cuando nosotros tenemos una sonda esofágica, podemos detectar mucho mejor la temperatura, ¿sí? Sobre todo a nivel del atrio. Y cuando nosotros ponemos un equipo que pueda tomar la medición a nivel del tímpano, podríamos decir que es de lo más cercano a la realidad. Recuerde usted que las temperaturas de las cavidades son diferentes a la que tomamos cuando es axilar. ¿Aquí cavidad es cavidad oral o la rectal? De tal manera que ustedes van a escuchar muchas veces algunos conceptos equívocos que emitimos cuando estamos en algunos servicios. Por ejemplo,
en ginecología es frecuente que digan que una paciente tiene un proceso infeccioso pélvico y dicen, al tacto rectal, la cavidad caliente. ¿A qué no sabían que las cavidades son de mayor temperatura que la piel o que la zona cutánea? ¿No sabían que un paciente con un proceso mórbido de la cavidad abdominal va a estar súper caliente, va a estar no en 38, sino va a estar hasta en 39 o 40, cuando que afuera puede tener 39 y adentro puede tener mucho más? Es decir, vean cómo nosotros mismos se nos olvidan estos conceptos y luego emitimos cada expresión que de verdad nos pone en ridículo. Entonces, pongan mucha atención en estas variantes. ¿Qué más, doctora? Ok, vamos a continuar con la fisiopatología. Ay, creo que no se cambia. Como ya me dio el calor, yo me quito la ropa. Bueno, Tú, pues no, quítate la chamarra. no, hace frío. Bueno, vamos a continuar. Es un esquema muy bonito que me gustó. Y bueno, los pirógenos van a ser sustancias exógenas y endógenas. Los pirógenos pues se van a dividir en dos, como ya lo mencioné, en exógenas y endógenas. Los exógenos pues van a ser fuera del cuerpo. En este caso pues pueden ser virus, bacterias, fenómenos inmunológicos, toxinas, hongos, medicación o incluso las hormonas. Estos pirógenos exógenos van a hacer una activación de los leucocitos que van a generar pirógenos endógenos. Los más importantes son la interleucina 1, interleucina 10 y TNF-alfa. Estos van a viajar por todo el torrente sanguíneo y pues encontré que decía que hay un receptor muy importante que son los TLR, como ya lo habíamos visto en inmunología, y estos van a estar ubicados justamente en el hipotálamo, en los núcleos. Y pues estos van a detectar estas citocinas y pues va a haber la producción de una PG2 o una prostaglandina E2, la cual pues va a ser por medio de una AMP cíclica, va a hacer una vasoconstricción, la cual pues empieza a generar las molestias y empieza a elevar la temperatura. Aquí encontré otro que me gustó mucho más. Vamos a ver en el esquema que vamos a tener a pirógenos externos, que en este caso ya le expliqué, son bacterias, polen, vacunas, proteínas, y pues estos van a estimular la producción de pirógenos endógenos, como ya lo había mencionado, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, interferón alfa, y estos van a activar la respuesta inflamatoria y van a producir PG2 o prostaglandina E2 que va a llevar al hipotálamo anterior y va a ser el cambio de set point de la temperatura basal. Y este se va a ir como en dos estirpes, que va a ser la mayor producción de calor o una disipación del calor. En la producción de calor va a haber una vasoconstricción periférica, la cual pues aquí va a presentar palidez, una sensación de frío, temblores, en este caso escalofríos, y las contracciones que van a generar calor, que en este caso va a ser por los músculos, como ya los había mencionado. Y pues va a haber una disipación del calor, va a haber una menor disipación del calor, va a bajar la perfusión cutánea y pues como adaptación para intentar eliminar el calor o como una forma de defensa, el calor se va a eliminar por medio de la hiperventilación. Y aquí en el esquema también podemos observar que cuando se retira el agente inflamatorio, pues el hipotálamo regula el set point, como ya lo había mencionado, y empezamos a liberar calor. En este caso, pues ya es la vasodilatación, el rubor que presenta el paciente y un sudor. Va a presentar diaforesia. Y pues todo esto lleva a una retroalimentación positiva, lo cual va a generar que el calor central se eleve y como tal pues nos va a llevar a la fiebre. Y aquí pues ya se va a dividir en febrícula, hiperpirexia, hiperexia, entre otras que iremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, todo. A ver, ¿Qué duda tiene, doctor? Vamos a ver. Sabemos que las interleucinas, Ajá. o llamadas también citocinas, participan en muchos eventos, así como la fiebre, participan en los procesos mórbidos, infecciosos,
en los procesos inflamatorios, y es decir, que entonces pueden estar participando en una sola persona por diferentes circunstancias. El paciente empezó con una apendicitis aguda, la cual un médico que no llevó la clínica de propedéutica y fisiopatología, que tampoco se acordó del tema apendicitis aguda, cometió el gravísimo error de iniciarle un tratamiento con diferentes antibióticos a la persona. Y esta persona entonces evolucionó con su cuadro apendicular hasta el grado máximo de una apendicitis fase 4, o sea, complicada, perforada, con peritonitis generalizada. Imagine usted cuántos eventos se dieron en esa paciente con una mala prescripción de antibióticos, analgésicos y demás, lo que nunca se debe hacer. Lo hizo esa persona y, oh sorpresa, la paciente entonces presentó en el curso de 6 días dolor, distensión, manifestaciones intestinales, pero además, pasen a ver a León, además presentó un cuadro de fiebre que fue inicialmente de una temperatura máxima de 37 hasta llegar a 39.5 cuando llegó con nosotros al hospital. Y que cuando se le opera, te encuentras una catástrofe en el abdomen con un apéndice lisada, con un superabsceso ahí, con una colección purulenta de más de 1000, y que te encuentras que todas las asas están adheridas unas con las otras, gracias a una prescripción incorrecta. Entonces, moraleja, si usted recuerda este cuadro que le están poniendo aquí y que le está diciendo al paciente, tengo fiebre, en ese momento usted tendrá que hacer algo, revisar correctamente al paciente y no dar prescripciones de antibióticos a tontas y locas. A ver, doctora Vanessa, ¿usted me podría decir a qué se refiere el tema cuando hablamos de que la persona tiene fiebre y dice que tiene temblores? ¿Cómo se llaman esos temblores? Por fiebre. No, no sé, doctor. ¿Mandé? No, no sé, la verdad. ¿No lo sabes? No. Ya ves cómo no pusiste atención. Lo tienes enfrente y dice escalofríos, pero junto con ello, Ah, esas sacudidas intensas que tiene el paciente, en que está, que todo se llama tiritonas. Y esas famosas tiritonas son las que nos están hablando. Tengo mucho frío, me siento muy mal, doctor, tápeme, póngame algo. Y está que tiembla, le castañean los dientes. ¿Qué es castañear? Chocan la arcada dental superior con la inferior. Siente que hay una sensación muy desagradable, no puede estar de pie, quiere estar acostado, empieza a tener una serie de manifestaciones en las cuales el paciente se pone en una posición de gatillo o se pone en la posición que mejor le acomoda porque tiene la sensación muy desagradable de que tiene mucho frío y todavía no tiene el cuadro en su máxima expresión de la fiebre. Cuando estas sacudidas han pasado, viene ahora una etapa, porque acuérdense que va increciendo y después llega a una parte en la que es una meseta y luego viene en decremento, y de tal manera que en esa parte va a tener la sensación que está relajado, adolorido, fatigado, está así todo aletargado, está todo sudoroso, ¿verdad? Y se ve todo con rubicundez. A ver, vamos a ver si alguien me puede entender. Cruz Madrid, ¿qué es rubicundez, por favor? Cruz Madrid,
¿Me escuchas? ¿Me escucha? Muy ¿Me bien. escucha? Entonces Cruz Madrid no está. No, sí se escucha, doctor, Sí, aquí pero está. muy Debe ser bajito. falta. ¿Me escucha? Te escuchas ¿Mande? muy bajito, te escuchas Habla muy más bajito, fuerte y trata Francisco. de hablar fuerte porque se te escucha como muy bajo. Muy bien. Entonces, a ver, Diego Luján, la misma pregunta. Es vasodilatación cutánea. Es vasodilatación cutánea. Ah, sí. Ah, y pues aquí dice su compañerita que hay una vasoconstricción periférica, palidez y sensación de frío. A ver, Luján, ¿cómo se llama cuando los vellos de la piel están así todos parados? Es la contracción de los músculos pilomotores. Ayúdale, Cano. Es piloerección, ¿no, doctor? ¿Cómo se llama cuando los vellos piloerección. están parados? Piloerección. Se llama piloerección, señores. Piloerección. Y la piel que tiene ese paciente que tiene piloerección se le llama piel de gallina. Que estamos hablando. Eso lo vas a encontrar no solo por fiebre. Si está en un lugar calientito y sale a uno frío, de inmediato la respuesta cutánea es lo que dijo su compañero, percibe el piel de gallina. Muy bien. Bueno, dice que cuando se retira el agente inflamatorio, el hipotálamo lo movió, le dijo, a ver, como que ya nos faltó anticongelante, entonces vamos a ver si este punto que tenemos lo podemos modificar una vez que ya no hay infección, que ya no hay factor que lo estimule. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ese organismo, ese hipotálamo, una vez que ya quitaron el proceso inflamatorio, sea por antibióticos, antiinflamatorios y demás, entonces poco a poco empieza a regular y unos días va a tener fiebre el paciente y otros días no, otros días va a estar normal. Ujú. Recuerde usted que cada vez que un paciente tiene una respuesta en la cual tenga una diaforesis profusa, entonces el paciente pierde electrolitos y esa diaforesis va a tratar de regular la temperatura corporal. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene esas pérdidas, tengo que cuantificarle esa temperatura, pero también la pérdida de líquidos. Nos está avisando que tenemos 10 minutos, supone que deberíamos tener tiempo libre, pero algo está pasando con lo del programa que tenemos, pero bueno, en 10 minutos termínale. Ok, voy a ir lo más rápido que pueda. Bueno, si no, pues volvemos a entrar, no hay problema. Ok. ¿O no quiere volver a entrar de una vez, doctor, para que no nos... Cuando falten 5, Ok, cuando falten 5, que me tengo que salir y luego volver a entrar en la misma, ¿o qué? bueno, aquí vamos a tener que se van a dividir según la intensidad y va a depender del grado de elevación de la temperatura. Y aquí pues se puede hablar de diferentes tipos. En este caso, la febrícula, como ya lo había mencionado, va a oscilar entre 37 y 38 centígrados. La fiebre, pues cuando está entre 38 y 41 centígrados. Y la hiperpirexia si supera los 41 centígrados. También se va a dividir según su inicio, que también es muy importante. En función de cómo va a empezar a elevarse la temperatura corporal, se va a clasificar en dos tipos. En este caso, la fiebre de inicio brusco, el paciente va a referir que comienza de una forma repentina, o una fiebre de inicio lento, que es el aumento de la temperatura progresivamente. También vamos a tener una fiebre inducida por microorganismos, que son de los más frecuentes. En este caso, pues infecciones víricas, bacterianas, fúngicas y protozoarias.
y pues va a ser la causa más frecuente de enfermedad. En este caso, las infecciones del tracto respiratorio, gastrointestinales, tracto urinario y dérmicas. Y aquí nos está dando un dato muy importante, que es una fiebre aguda en adultos, que tiene de menos de 4 días de duración y es muy probable que se deba a una infección. Entonces tenemos que tomar en cuenta igual la duración, si empezó de una forma brusca o si empezó de una forma pues progresiva, y esto para llegar a un buen diagnóstico. También vamos a tener una fiebre inducida por otras patologías. Entre las más frecuentes, pues capaces de liberar pirógenos endógenos, se encuentra el cáncer, que la fiebre en ocasiones puede ser el primer síntoma, especialmente en el caso de la leucemia o los linfomas, en el daño tisular, como el sufrido en cirugías, en un infarto de miocardio o en una trombosis. Y en los trastornos inflamatorios o autoinmunes, que también van a ser muy importantes, como la artritis, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis o periartritis nodosa. Bueno, también vamos a tener a otra fiebre que va a ser inducida por medicamentos y vacunas, que, bueno, el texto decía que la clasifican más como una hipertermia inducida, ya que, pues, estos van a alterar el funcionamiento de la termorregulación por varios mecanismos, como la hipersensibilidad, la interferencia en la disipación del calor del cuerpo o el aumento del metabolismo basal. Las principales manifestaciones clínicas de la fiebre se van a dividir en 4 fases sucesivas. La fase prodrómica, en esta nuestro paciente va a referir molestias inespecíficas como la cefalea leve, fatiga y malestar general. En la fase de los escalofríos va a sentir una sensación incómoda de tener frío y va a iniciar un temblor generalizado, bien conocido como escalofríos, aunque la temperatura va en incremento. Va a existir una vasoconstricción, una piloerección e inicio del estremecimiento del cuerpo, y en esta va a buscar confort con ropa abrigadora. En esta fase, pues, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo está buscando poder regularse ante el aumento de la temperatura. Vamos a tener la fase de rubicundez, que esta va a ser una vasodilatación cutánea y la piel se mantiene caliente y rubicunda. Ahí, como se muestra en la imagen, pues va a tener una forma pues, de vasodilatación en las mejillas, o bien conocido como, bueno, que le dicen coloquialmente como, ay, estás muy chapeado o estás muy ruborizado. Y por último vamos a tener la fase de efervescencia, en la cual ya va a presentar diaforesis, igual para regular el calor corporal. Las principales, bueno, el cuadro clínico que va a presentar va a ser anorexia, mialgias, artralgias, fatiga, taquipnea, la deshidratación obviamente por la diaforesis y cefalea. Como ya lo había mencionado el doctor, pues aquí también vamos a tener la tiritona, que va a ser el temblor del cuerpo, que puede ser producido por el frío del ambiente o al iniciarse la fiebre. Y el castañeo de los dientes, o también llamado bruxismo, que va a ser un movimiento involuntario mandibular en respuesta al frío o a la fiebre. En este aproximadamente van a ser de 240 a 260 castañeos. Y ahora vamos con otro término muy importante, que va a ser la hipertermia. En este tenemos que tener muy en claro que es un incremento de temperatura corporal que ocurre sin que exista un cambio en el valor referencial del centro regulador. Y este va a estar dado por mecanismos excedidos por la producción de calor, es decir, calor ambiental o disipación ineficaz, y se van a clasificar según el orden de gravedad. En este caso, pues va a empezar primero por calambres por el calor, que van a ser espasmos dolorosos involuntarios. Esto se puede ver manifestado en un ejercicio intenso o en ambientes muy calurosos. Principalmente, pues va a afectar a los músculos de las pantorrillas y de los brazos, y también de la pared abdominal. Otra, pues, es el agotamiento por calor, que en este, pues, es de aparición repentina. Aquí el paciente va a presentar una diaforesis o una sudoración abundante, taquicardia, y esto también se debe a una actividad intensa. Y pues como tal, el más
digámoslo de esta forma, el más importante o el de más gravedad va a ser el golpe de calor. Bien, Que, vamos a salirnos ahorita para volver a ok. entrar porque ya nos quedan 2 minutos Sí. y nos volvemos a meter ahorita, ¿no? Sí, doctor. Dale. Observaron, hay una serie de manifestaciones clínicas que nosotros debemos observar y como ustedes ya escucharon y miraron los esquemas, no es más que le pongas el termómetro al paciente mientras lo estás evaluando clínicamente cómo está, si está diaforético, rubicundo, si está quejumbroso, si está obnubilado, si está en una posición o actitud clínicamente observable, o si está un paciente con apoyo mecánico ventilatorio, bueno, no te va a expresar nada, pero tú vas a poder detectar con el termómetro y las manifestaciones cutáneas porque lo vas a ver tan diaforético y piel tan caliente que es este paciente indudablemente que tiene un cuadro de fiebre por N causas. Muy bien, continúa, doctora. Ok, bueno, ya vamos a entrar al golpe de calor, que como ya les había mencionado, va a ser la forma más grave de la hipertermia, y en este caso, bueno, vamos a definir como una insuficiencia grave de los mecanismos termorreguladores y deriva de un incremento excesivo de la temperatura superior a los 40 centígrados. Los síntomas principales pues va a ser la piel caliente, una sudoración excesiva, delirio, convulsiones, pérdida del estado de conciencia, taquicardia, hipoventilación y visión borrosa. Un gran ejemplo de esto es cuando los corredores pues no están bien hidratados y pueden llegar a sufrir un golpe de calor por una exposición de temperaturas muy altas. Y otro gran ejemplo, pues, otro gran ejemplo que podemos tener es de las personas inmigrantes que pues caminan a lo largo, tienen una trayectoria enorme y están deshidratadas, no tienen pues cómo cubrirse del clima tan caliente en el que están y empiezan a presentar estos síntomas. Bueno, lo que resta. Y pues aquí la fisiopatología es muy fácil. El calor va a inducir a que, o más bien activa a los leucocitos para que produzcan interleucinas, interferón y TNF-alfa, que estos van a tener una respuesta inflamatoria local y sistémica, lo cual pues va a producir calor y pues obviamente puede llegar a otros extremos, que en este caso pues sería un síndrome de dificultad respiratoria, una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada por la respuesta inflamatoria que está desregulada. Y ahora vamos a pasar con las curvas térmicas que son de gran importancia clínica. Vamos a ver una pregunta. Aquí no. ¿Me puede decir a qué se refiere su compañera con curva térmica? Van a ser los cambios que puede tener. Por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de fiebre de acuerdo a un patrón y puede ser la intermitente que va, en la curva se va a ver como si estuviera bajando, la temperatura la tenemos alta y puede ir bajando y así para darnos un patrón. Entonces, si queremos decir curva térmica, es aquella temperatura que nosotros estamos registrando en un periodo de tiempo especificado durante 24 horas. Esto quiere decir que yo le voy a poner en las indicaciones de un paciente, registre la temperatura corporal de este paciente cada 4 horas. Así, en los 3 turnos que existen en el hospital, mañana, tarde y noche, al igual lo sería o lo tendría que hacer en casa. Al hacer esta medición, usted la registra en una hoja y en una hoja que le permita que usted pueda trazar una curva. Esto se llama hoja graficada. Si observa la imagen que le pusieron, es una imagen con una cuadrícula en donde está poniendo puntitos, 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 y entonces une todos los puntitos y traza una curva y usted puede saber esas variaciones de temperatura en el curso de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y entonces dice, tiene una curva térmica que corresponde a una fiebre continua, una intermitente, una recurrente.
Solamente así es como usted puede saber qué tipo de fiebre es. Si no tiene un documento, hoja, donde haga el registro y puede llevar la curva de temperatura, jamás va a poder saber si es una curva de una fiebre continua, intermitente, remitente, etcétera. ¿Qué más? Eh, Ivana, Ivana, sí, ya no- disculpa, ¿ahorita puedes aceptar a Oscar, por a ver favor? si permíteme. No, Ah, ya no doctor, lo yo tengo una- acepte. Ya mándalo por allá. Voy a ver. yo tengo una pregunta, doctor. En el Argente se mencionaba que en muy raras ¿En ocasiones algunas qué? la hipertermia, en raras ocasiones la hipertermia y la fiebre podrían coexistir, pero entonces es posible cuando ambas son tan diferentes. Son totalmente de comportamiento diferente y siempre existe el antecedente que hubo algo que modificó súbitamente el termostato y esa hipertermia muchas veces puede ser de carácter maligno, que se le denomina así, cuando no responde a las medidas comunes como sería aplicarle lienzos húmedos fríos en la cabeza o en el abdomen o darle un antipirético común. Cuando no hay una respuesta adecuada, habría que pensar que fue alguna intoxicación, por ejemplo, un veneno de una mordedura de un animal o un fármaco, sobre todo fármacos. Por ejemplo, usted le pone atropina al paciente para premedicarlo y ese paciente va a tener incremento de la temperatura corporal a los 15 minutos, pero si el paciente es muy sensible puede tener un incremento durante varias horas. Entonces, O es, también un gran ejemplo, doctor, es de la hipertermia maligna, en la uh-huh, cual es por la anestesia y el paciente sí, durante la operación pues tiene un elevado o presenta pues la por arriba elevación de de la 41 temperatura. grados, Ujú. ¿sí? Por arriba de 41 grados y el paciente se le puede morir por Sí, eso. Se le coagula antes de salir de la cirugía. Muy bien, ¿qué más? y bueno, como ya lo había mencionado, las curvas térmicas pues basan en función del progreso de la temperatura que va a seguir a lo largo del tiempo y se va a poder diferenciar una serie de patrones de fiebre que incluso nos pueden ayudar a identificar la causa pues de la misma. El primer ejemplo va a ser la fiebre continua, que es una elevación de la temperatura moderadamente persistente, con mínimas oscilaciones diarias inferiores a 1 centígrado. Esta va a estar presente o va a ser característica de la fiebre tifoidea y de la neumonía neumocócica. Aquí en la imagen pues podemos observar que van a ser pues una elevación moderadamente persistente con oscilaciones diarias que van a ser inferiores a 1 centígrado, es decir, pues pueden subir, pueden bajar, pero siempre se va a mantener en forma continua, como se observa. ¿Alguien tiene alguna duda de esta gráfica o no le queda muy claro? Yo, Ivana, una pregunta. Todo bien, Ivana. A ver, digan. Por ejemplo, ¿qué pasa si le agregas un antipirético? Pues esta va a disminuir o va a bajar la temperatura. ¿Pero Bien, también va a hacer esas curvas? ¿Crees? y tienes que hacer la Eh, curva total y absolutamente. pues Tú tienes que seguir un registro de la temperatura que tenga el paciente, considerando que tú le vas a prescribir un antipirético, porque ya viste que tiene picos de fiebre, uh-huh. le indicas el antipirético y le vas a seguir registrando. Y te vas a dar cuenta que la curva térmica se va a modificar y vas a ver en qué momento, porque ves en la hoja de enfermería, en qué momento le tocó que le dieran el fármaco. Tienes que calcular el tiempo en el que se absorbe, si fue por vía oral y si no, si fue por vía parenteral, calcula que en cuestión de unos minutos ese fármaco va a estar actuando a nivel del centro termorregulador para que pueda entonces registrarse en la siguiente toma de temperatura un descenso. Y es ahí cuando nos damos cuenta que va a tener una caída de la fiebre que tenía por el hecho de que el paciente recibió el fármaco. Lo vas a checar y te vas a dar cuenta, ¿sí? Pero sí, tú tienes que prescribir el medicamento y le sigues la curva. Dale adelante. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este apartado?
¿Sí quedó tu duda aclarada, Luis? ¿Qué pasó? Sí, creo que sí, pero ¿qué pasaría si le damos entonces pura agua, pura hidratación? Por la... Pues, Vale. pues como tal no va a bajar, porque recuerda que no, o sea, va a ser un mecanismo, pero a largo plazo no nos va a ayudar. Ok, va, gracias. ¿Aló, tienes alguna otra pregunta? Sí, gracias. Ok. Vamos a continuar con la siguiente. Vamos a tener la fiebre intermitente o en agujas. En esta la temperatura sufre grandes oscilaciones entre fiebre alta y normalidad a lo largo de cada día, o bien se alterna unos días con fiebre y otros días sin ella, con un ritmo fijo. En este caso, un gran ejemplo es el paludismo, en el cual va a ser un día sí, un día no. Entonces, en la gráfica, pues podemos ver que un día sí va a estar elevada la temperatura, otro día va a descender, otro día va a ascender, otro día va a descender, y pues como dice, es en forma de intermitente, pues porque no va a tener una constancia, o no va a tener no va a ser constante, y pues aquí lo podemos observar. ¿Alguien tiene duda en esta gráfica? ¿Alguien? No, Ivana, gracias. ¿No? Ok. Vamos con la fiebre remitente, que en esta la temperatura se va a mantener siempre elevada, pero con oscilaciones diarias mayores de 1 centígrado. En esta pues vamos a ver reflejada en infecciones virales, respiratorias, en neumonías por micoplasma, en paludismo, aquí es por Plasmodium falciparum, en la cual en la gráfica pues se va a mantener siempre elevada y pues puede aumentar un poquito más, es decir, un centígrado, pero siempre va a estar elevada, nunca va a descender. Pero a ver, vamos a ver. Aquí puso usted en la intermitente y nos pone como ejemplo paludismo, un día sí, un día no. Y luego aparte nos vuelve a poner en la remitente paludismo. Entonces, pero es por diferentes, aquí es por diferentes, ve que se divide el paludismo en diferentes como agentes o diferentes, no recuerdo cómo se llama, familias, pero esta es dada por Plasmodium falciparum. Por eso aquí hago hincapié en este, que es por Plasmodium falciparum. ¿Y qué viste acerca del dengue? ¿Y qué viste acerca de la fiebre por coronavirus? A ver, tema de actualidad. ¿Quién me explica qué es esto de la fiebre por coronavirus? ¿No es la que se da por la tormenta de citocinas? Ya dijimos que efectivamente es por tormenta de citocinas, eso se dijo hace rato, como fisiopatología, ¿sí? Pero estamos hablando en cuál encajaría esta fiebre del paciente que tiene coronavirus. ¿Es intermitente o en agujas? No. ¿Es remitente? No, es en crescendo, ¿no? Según recuerdo. A ver, continúale, doctora, para que vean los otros dos ejemplos y puedan contestarme esa pregunta. Y por último tenemos a la fiebre reincidente, recurrente, periódica u ondulante, en la cual pues va a producirse una alternancia de periodos de fiebre continua con otros de normalidad térmica. Este término se le denomina apirexia y pues este es de la más representativa de la brucelosis en la enfermedad de Hodgkin. En esta pues vamos a observar que se va a producir una alternancia de periodos de fiebre continua, como ya lo había mencionado, con otros de normalidad térmica. Es decir, aquí en la gráfica vamos a observar cómo va a bajar o cómo va a subir, va a ir subiendo progresivamente y cómo va a volver otra vez de nuevo a la normalidad. Aquí se puede observar en los picos cómo va en el primer día, pues está dentro de lo normal. En el segundo día o en la segunda hora, depende cómo lo tomemos, va a ir subiendo y así progresivamente. Y también puede ir bajando hasta llegar a la normalidad y otra vez ir subiendo de nuevo. Aquí es el clásico ejemplo. Usted con esta fiebre, con esta curva, no va a decir que es fiebre en agujas. Claro que no, porque no es un incremento súbito. Observe cómo va poco a poquito en el curso del día,
va subiendo una escalerita hasta que llega a un punto máximo. Y después entonces empieza a decrecer también lenta y progresivamente hasta llegar a la normalidad. Entonces la fiebre en agujas ya no encaja aquí, ¿verdad? No nos vamos a confundir. Sin embargo, vea los causantes de este tipo de fiebres o en los que más frecuentemente se ha visto. Por ejemplo, dice usted brucelosis. Entonces, para que usted con esta curva térmica compare los datos clínicos que le dijo el paciente, los antecedentes, el mecanismo etiológico por el cual se dio. Dice, sí, entonces fue por una posible brucela, una salmonela, que hayan condicionado fiebre tifoidea, o una enfermedad maligna como Hodgkin o no Hodgkin, y entonces usted tendrá que ir haciendo las consideraciones clínicas y comparando su curva térmica, porque si no, pues no puede asociar los datos. ¿Qué más? Bueno, doctor, ahí encontré Mande. que en este patrón de fiebre, que es el recurrente, tenemos la fiebre cuaternaria, que sería fiebre recurrente con picos febriles de intervalos de 72 horas, que van a coincidir con la maduración de los quizoides. Esto sería en pacientes con paludismo. También. Ese es un ejemplo de fiebre recurrente, bueno, de patrón recurrente. ¿En cuál lo viste? En el argente. Vea cómo la literatura, de acuerdo con los autores, tienen diferentes conceptos, porque su compañera, ¿puedes regresar la otra diapositiva, por favor? Vea lo que nos puso. En una fiebre remitente, lo que está pasando, nos habla de un paludismo, y luego vea en la intermitente o en agujas, y dice, por ejemplo, cómo tiene elevaciones, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, un día estamos hablando 24 horas, al siguiente día otras 24 horas cambia, y con lo que usted acaba de comentar, vea que entonces hablamos de una fiebre terciana o cuartana, ¿sí? Y entonces en ese tipo de cuadros nosotros vamos a encontrar algunos procesos infecciosos que pueden ser por bacterias, otras por rickettsiosis, ¿sí? Y entonces ese tipo de problema incluso lo encuentra en el tifo murino, ¿sí? Que también se puede dar como si fuera una fiebre terciana o cuartana. ¿Qué más, doctora? Ok, vamos a continuar. Y pues como tal vamos a llegar a un diagnóstico. En este caso pues es muy importante preguntar la historia clínica. En la infancia, que pues van a ser más recurrentes las infecciones urinarias, respiratorias, gastrointestinales. En los adolescentes, enfermedades autoinmunes, y en los adultos pues como tal las neoplasias. Y también es muy importante preguntar los antecedentes personales patológicos, los no patológicos, los heredofamiliares, en este caso pues las fiebres, viajes, tabacos, y alguno de sus familiares pues sufrió alguna enfermedad. En la exploración física pues tenemos que hacer un examen minucioso con los signos acompañantes, y en los exámenes complementarios pues vamos a pedir un hemograma, un ego, los hemocultivos para ver si es por algún agente etiológico, en este caso pues de por una bacteria, un hongo, un protozoario. Bueno, entonces, a ver, vayamos explicando, porque si no nos queda muy general en la exploración del paciente. Bueno, vamos más allá, en el interrogatorio. Vamos a tomar todos aquellos datos que nos van a orientar, y así, usted dijo, si el paciente salió, y es que fíjese que regresé de correr y me puse muy mal, me empecé a sentir muy mareado, ya no coordinaba, vi muy borroso, y súbitamente perdí. Dice, me desmayé. Los familiares lo llevan de inmediato, no sabemos qué le pasó, se fue a correr, eso fue como a la 1 de la tarde, estaba el calor muy intenso y andaba corriendo, y fue durante 1 hora que estuvo expuesto a un calor intenso, y regresa todo diaforético, con la cavidad oral, la ve usted seca, labios secos, dice la gente común, resecos, no existe eso, y ve que está deshidratado.
ve que la piel no tiene una gran turgencia y entonces usted en ese momento, conforme está interrogando al familiar, porque es interrogatorio indirecto, no le va a preguntar, ¿hago interrogatorio directo o indirecto? No, usted está hablando con una persona y ya sabe que es indirecto. En ese momento, usted le pide a la enfermera que descubra totalmente al paciente en el lugar a donde esté, no abra ventanas, no, en el lugar a donde esté, que sea una temperatura tolerable y adecuada para que empiece a perder calor y usted ya iniciará su exploración sistémica. Por lo común en estos pacientes, usted, cuando tiene golpe de calor, no va a encontrar un mecanismo de trauma, herida, sangrado, ni nada por el estilo. Pero en algunas ocasiones, el paciente puede tener una condición clínica en la cual se nota como muy fatigado, se ve con diaforesis, se ve polipneico, sobre todo si tiene una neumonía, imagínense cómo está con falla respiratoria, puede estar cianótico, con aleteo nasal, con tiros intercostales, y entonces usted tendrá que hacer una auscultación para escuchar algunos ruidos patológicos, que habiendo ya tenido la exploración de tórax, a ver, vamos a ver, Telles, ¿me puedes decir qué son los ruidos adventicios? ¿Sí Telles o no Telles? Telles, ¿no me escuchas? ¿O ya te fuiste? Telles a la tercera. Ay, es que no sé si me oigo. No me puedo. Ah, mira, pues destápate los oídos, Alejandra. No, o sea, Entonces, sí lo veía, pero no podía, ¿qué? o sea, no me veía yo porque estaba tratando de hablar y no. Ah, bueno, a ver, contéstame por favorcito lo que te pregunté. Son como ruidos sibilantes y chillones que se oyen durante la respiración. ¿Son normales o anormales? Son anormales, son sibilancias. Bueno, como Todos los ruidos adventicios son aquellos ruidos patológicos que se auscultan en el tórax. Normalmente no debemos tener ruidos patológicos de esa índole. Cuando hablamos de que son ruidos normales o entrada y salida normal, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Cómo se llama eso? A esa entrada y salida de aire normal que no tenga ningún ruido patológico, ¿cómo se llama? sibilancia. Murmullo vesicular. Bueno, le voy a decir al doctor Balanzario que creo que no se les quedó nada. Síguele, doctora. Estamos en la exploración, ya pasamos del tórax. ¿Cómo crees que esté el corazón? Pues en este caso puede presentar una taquicardia. Claro, va a tener un mecanismo compensador. ¿Qué más? Taquicardia, pues vamos a proseguir a explorar el abdomen para ver si no, bueno, en este caso, en los niños, por una infección urinaria, si no hay molestias, alguna infección gastrointestinal, también para ir descartando. Además de los signos y síntomas que presenta, pues también una exploración del cuerpo donde genere molestia. Pues sí, vas a buscar si existen crecimientos viscerales. Para empezar, si tiene datos de irritación peritoneal. Vas a ver si tiene rigidez de la pared del abdomen. Vas a ver si tiene un crecimiento de alguna víscera, como sería el hígado o el vaso. Vas a encontrar si tiene distensión de las asas intestinales, si tiene un abdomen muy prominente que tú vas a decir, ay, tiene abdomen con líquido libre en cavidad. No, de inmediato en tu palpación te das cuenta que están distendidas las asas y entonces te vas a dar cuenta cuando tiene el líquido libre en cavidad. A ver, vamos a ver una preguntita así sencillita. Santos Cruz, suerte que te... Santos Cruz, Sí, Doc.
¿Qué maniobra realiza usted para saber si hay líquido libre en cavidad abdominal? Pues voy a auscultarlo, ¿no? ¿Auscultar sabe qué es? Sí, ¿Sería voy a colocar. con el No, estoy signo de la hablándole, onda? espérame tantito, estoy preguntándole a Santos, me tiene que contestar. A ver, ¿qué es auscultar? Es percibir sonidos ¿Cómo lo eh, percibe eh, usted en el abdomen? con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Tache, amigo, tache. Quiere estetoscopio, decir que no el has estudiado estetoscopio, sí, absolutamente. con el estetoscopio. Quiere decir que no has estudiado Puedo estar absolutamente. buscando, por ejemplo, De el signo de inmediato usted onda, tal vez. me tiene que contestar de inmediato porque ya vimos esa clase y si revisó sus temas, sabría que existe una cosa que se llama estetoscopio Estetoscopio, sí, y sí. con eso puede usted escuchar el tórax, el abdomen, soplos, tumores, todo. Y sabe usted que en la palpación se percibe cuando hay un aumento de volumen con líquido y hace la maniobra de percusión y busca el signo de la onda. Signo de la onda, eso, bueno. Entonces, si se estudia, se contesta de inmediato. Quiere decir que no hay estudio en este grupo. Es un problema generalizado, jóvenes. Síguele, doctora. Ok, Qué bueno, barbaridad. en la exploración física, como ya lo había dicho el doctor, pues vamos a acompañarlo de minuciosos signos acompañantes, en este caso como el signo de la onda, en el cual pues vamos a ver si no hay irritación o hay líquido peritoneal para descartar pues alguna infección o provocado por algún agente. Y en los exámenes complementarios, que creo que también son de gran importancia, pues vamos a ver el hemograma, en A el cual ver, pues... espérame tantito, espérame, porque si no estamos hablándoles en un idioma que ni entienden. Vega Aguilera, ¿qué es hemograma? ¿Sí me escucha, doctor? Ujú. Sí. El hemograma es básicamente ay, se me fue. Ujú. También empieza con él. Ujú. Le voy a reclamar al químico Alan, ¿eh? A ver, Ivana, ¿le puedes decir qué es eso? Pues el hemograma Hemograma. ¿Perdón? No, ¿Qué es el sigue. hemograma? Pues el hemograma pues va a ser un análisis de sangre que nos va a ayudar a conocer la cantidad total de los distintos tipos de células sanguíneas que existen, los glóbulos rojos, los glóbulos Pues blancos. dile lo más rápido así posible, porque dice que ya nos quedan 10 minutos. Pues es un estudio en el cual vamos a ver, a conocer la cantidad de Mira, cuántos glóbulos sin rojos o choro, cuántos sin glóbulos choro, blancos hay. sin choro, Es la sin biometría rollo. hemática. Se llama biometría hemática y ahí ves las diferencias de células rojas y células blancas. Ya pides la diferencial de las células blancas para saber cuántos neutrófilos, cuántos basófilos, cuántos linfocitos, cuántos monocitos, cuántos eosinófilos, que todo eso sencillo, biometría hemática, la química sanguínea para ver si el paciente tiene un descontrol, dije, de 36 elementos, incluye los electrolitos, para saber si el paciente tiene desequilibrio hidroelectrolítico. Si es un paciente que es diabético y tiene un proceso infeccioso y está febril, pues debe tener seguramente una hiperglucemia como respuesta metabólica al trauma. Voy a hacer un examen general de orina para buscar si existen bacterias, si existe sangrado, si existe sedimento purulento, si existen cilindros yalinos, si existen cristales, etcétera. Los cultivos pueden ser de un proceso abscedario, de una herida, de un catéter o de una toma de sangre que se llama hemocultivo. Habitualmente en los pacientes con fiebre,
El hemocultivo se debe tomar de preferencia en el momento del pico de fiebre. Otros estudios, aparte de los cultivos, serían estudios especiales para pacientes que tienen picos de fiebre y ahora con la modalidad de coronavirus tiene que pedir PCR, tiene que pedir ferritina, tiene que pedir dímero D. Y si es un paciente por infarto, dijo usted que había fiebre en el infarto. Entonces tiene que pedirle una CPK, la tinfosfoquinasa, con fracción MB, ¿sí? Y troponina, ¿verdad? Troponina 1. Todos esos exámenes se indican de acuerdo a cada circunstancia y cuando sea necesario, en los casos que así lo requiera, pide usted unas reacciones febriles o de Vidal-Hudleson. Es necesario entonces que nosotros hagamos una serie de estudios adicionales cuando así se indique la placa de tórax, porque sospecha que tiene una neumonía, que tiene una tuberculosis, porque sospecha usted que tiene otro problema mórbido a nivel pulmonar. Pide usted una placa simple de abdomen para buscar si existen niveles hidroaéreos, para ver si el paciente tiene ilio o si tiene una colección visible a rayos X. No, pero no se pudo. Entonces pida usted un estudio muy sensible y que tiene alta sensibilidad y especificidad, que es el ultrasonido en rastreo del abdomen. O sea, hacer una revisión completa del abdomen. ¿Para qué? Para que identifique colecciones líquidas o abscedarias. No se le olvide que los buenos médicos radiólogos han encontrado ahora en la época de coronavirus que existen unas aplicaciones muy importantes que antes no se usaban y que no habían explorado esa posibilidad, haciendo ultrasonido en el tórax y puede definir imágenes muy bien especificadas como lesiones a nivel pulmonar que indican presencia de proceso inflamatorio secundario a coronavirus. Pero esos son los buenos radiólogos, los que saben hacer ese tipo de estudios. Yo, con un ultrasonido de esas características que me describa bien unas imágenes, el radiólogo, oriento todavía mucho mejor mi diagnóstico. La resonancia magnética se tendrá en los casos muy específicos que no tenga suficiente claridad con los estudios previos. La tomografía axial computarizada, esa es de elección, ¿sí? En todos aquellos pacientes que tengan antecedentes de absceso intracavitario y nos va a describir de una manera muy amplia y muy precisa cómo se encuentran esas colecciones. Y bueno, dice aquí EGC, que es un ecocardiograma. ¿Un electrocardiograma? Un ecocardiograma. Eso se realizará en los casos muy, muy contados que esté justificado si piensa que tiene pericarditis, si es de origen urémico, si tiene una colección de líquido, si tiene alguna lesión, antecedente de lesión, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? Adelante. Pues creo que eso es todo, doctor. Entonces, nosotros para la fiebre podemos tener algunos estudios que una vez que se han realizado, puede haber situaciones en las cuales no podemos diagnosticar cuál es el origen de la fiebre y entra después de que en un estudio exhaustivo, después de 6 semanas, que todos los estudios me resultan negativos, yo puedo considerar que el paciente tiene fiebre de origen oscuro, así se llama. Y entonces estoy obligado a pensar en otras posibilidades que hayan dado, como aquella que se llama fiebre ficticia, es decir, que no existe en realidad, que hay o mala determinación con su termómetro o el paciente está
falseándola. Y entonces nosotros en estos pacientes lo que vamos a hacer como medida general, usted que se está preparando como médico general, lo primero es que debe de garantizar la hidratación del paciente. Después de eso, el reposo y Doctor. además, mande. Bueno, pues disculpe si es la otra diapositiva que me faltó mencionar. Usted dijo El médico recomienda... Usted dijo que ya no, pues bueno, ahora ya les sí, digo. perdón. Aquí el Pues, médico... ya nos quedan 5 minutos. Bueno, aquí va a ser muy rápido. El médico le comenta al paciente que para que pues, no avance o se sienta mejor es ingerir líquidos, descansar en la medida posible, un baño tibio, un baño de esponja que puede ayudar a refrescar, los antipiréticos como ya los habíamos mencionado, que es el ibuprofeno, el paracetamol y la aspirina, para empezar a mitigar los síntomas. Y ya, eso es todo. Sí, y bueno, aquí debe ser suficientemente claro que las medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales, ya dijimos, hidratar, reposo, bañar al paciente con agua tibia, no haga inmersiones del paciente en agua con hielos porque eso genera más daño tisular. Entonces, es importante que entendamos que los pacientes que van a tener el control de la fiebre, ¿sí? Aplicamos fármacos y ahí podemos utilizar, dice, antipiréticos como ibuprofeno, paracetamol, aspirina. ¿Y qué me dice del metamisol? ¿Qué me dice, sí, también se dice utiliza del clonixinato de lisina? Pero ¿verdad? pues hay que tener en cuenta que aquí también se usan, bueno, los más comerciales y los que más pueden adquirir, pues es el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina, que el paciente tiene más en su casa o puede ser de mayor. ¿Y si es alérgico? Pues tenemos que preguntarle primero. Pues ya le dijo, soy alérgico a este y este. ¿Y ahora? Pues le enviamos, en nuestro caso, pues otro medicamento. Obvio que tiene que poner una lista de medicamentos porque hay pacientes que pueden tener alergias a ciertos fármacos. Entonces, es necesario que nosotros contemos con una gama de posibilidades por brindarle al paciente mientras concluimos cuál es realmente el tratamiento que le vamos a brindar y si esto es por un proceso infeccioso, indicaré los antibióticos correspondientes a monoprescripción o a 2 antibióticos según se considere el caso. Si el paciente tiene un tumor maligno, un linfoma, bueno, pues se le termina de concluir su estudio por el linfoma, se le toma biopsia, se le manda a hacer el estudio correspondiente de inmunohistocompatibilidad para que nos digan si existen células CD5, CD20, y entonces eso nos ayudaría. Ahora, es importante que también nosotros entendamos que estos pacientes van a tener